Muy buenos días. Reciban bendiciones, reciban saludos de nuestros pastores principales en este tiempo de la transmisión para nosotros los hombres de Dios. Grande bendición verdaderamente de parte de Dios a cada uno de nosotros como hombres que ha estado Dios levantando o ha levantado y sigue capacitándonos todavía al estar aquí en estos tiempos en la tierra con propósitos específicos, no solamente un solo propósito. Específicamente dice la palabra que Dios ha levantado y está levantando hombres para propósitos específicos en su voluntad. Pero lo que sí tenemos conscientes como hombres de Dios, que no tenemos que perder la expectativa o el rumbo de lo que estamos profesando. Profesamos una nueva relación con nuestro Salvador y de igual manera sabemos el destino que nos corresponde o a donde vamos nosotros, no solamente los hombres de Dios, sino también todos los que hemos recibido a Jesucristo. Y eso es la eternidad. Entonces, lo que yo te quiero comentar antes de entrar en la enseñanza, en el tema de mi corazón, de lo que he percibido del Señor, de lo que estamos haciendo aquí como hijos de Dios, de anunciar sus buenas nuevas, de animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros en amor, claro, no juzgándonos unos a otros, sino exhortándonos en amor. Quiero decirte que un día, no sabemos en qué tiempo, en qué año, en qué hora, todo esto que estamos haciendo aquí nosotros, los hijos de Dios específicamente, lo dejaremos de hacer, porque nos muestra la palabra que todo lo que estamos haciendo aquí para el Señor es para su gloria y honra. Como hombres de Dios, como matrimonios, como jóvenes que estamos en la familia de Dios, te animo con todo mi corazón a no desmayar en cuanto a lo que Dios dice. Si Él dice búscale, busquémosle. Si Él dice obedece, obedezcámosle. ¿Por qué? Como lo que te comento, un día de estos vamos a dejar de hacer esto, de compartir la palabra, de enseñar la palabra, de animarnos unos a otros. Un día, pero no sabemos qué día va a llegar ese día que dejaremos de hacer todo esto. Pero lo que sí te animo es de que no debemos descuidar nuestra relación. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y que nosotros como hombres verdaderamente nos ayude el Señor a mostrar ejemplos para que esos propósitos que te mencioné, que Dios tiene trazados para nosotros, los podamos dejar. Si Dios nos levanta antes o si todavía estamos aquí, dejemos implementado lo que estamos llevando a cabo. Padre Celestial, te damos gracias en este momento, en este tiempo. Creemos que la palabra tuya no vuelve a ti vacía, sino que está haciendo aquello para cual tú la enviaste. Hablando específicamente para nosotros los hombres, Dios, desde el principio de la creación, desde Adán hasta el tiempo de Jesucristo, de los apóstoles, hablaste, tuviste una relación con el hombre, no descartando, claro, a la mujer, no descartando a la esposa, Padre, pero tú te relacionaste más con el hombre en cuanto a la responsabilidad delegada. Y te pedimos que ahora en los tiempos de gracia, nosotros los hombres tuyos, nos ayude, Señor. Sabemos y reconocemos que no llevaremos a cabo lo que tú quieres que hagamos en nuestras propias fuerzas, sino cada día confiando en tus muchas misericordias que son nuevas cada mañana y en lo que tu palabra nos indica, Padre. Está la parábola, Señor, de los dos cimientos, Padre, del hombre prudente y del hombre insensato, Señor. Ayúdanos a llevar a cabo en cuanto a la prudencia, de seguir cimentando nuestras vidas en la roca que es Cristo Jesús, y para que nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas nos vean como un ejemplo a seguir, Señor, porque estamos tomando el ejemplo tuyo, Padre, en Cristo Jesús. Así es. Bien, antes de entrar en el tema, quiero darte unas referencias a lo que estamos llevando a cabo nosotros en esta enseñanza de los hombres, ejercitando la fe, y sabemos que la palabra de Dios es espiritual. No es tanto lógica, no es tanto física, sino es espiritual la palabra de Dios. El evangelio que estamos profesando o las buenas nuevas que estamos anunciando son palabras espirituales, no tanto lógicas o no tanto escépticas, sino espirituales, porque dice la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces esta palabra que estamos hablando, anunciando y viviendo, claro, no en su totalidad, pero ahí vamos con la ley de Dios, poniendo en ejemplo claro lo que Dios quiere en nuestras vidas como hombres de Dios. En cuanto a la fe, dice la palabra, hay 4 versículos en la Escritura. En el Antiguo Testamento hay 1 y en el Nuevo Testamento hay 3. Cuando dice la Escritura que el justo por su fe vivirá, en Habacuc 2:3, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38 nos dice esta referencia de que el justo por la fe vivirá.
Hablando del justo, está hablando del hombre y conlleva la familia, conlleva la esposa, pero a nosotros como justos. Entonces vamos en cuanto a la ejercer la fe, te voy a dar dos referencias de personas que vieron a Jesús, caminaron con Jesús, si podemos decirlo así, escucharon a Jesús, o sea, físicamente hablando, lo vieron físicamente haciendo milagros, maravillas y prodigios, pero en cuanto a la fe que Jesús vio, hay varias referencias, pero te voy a dar dos referencias. El primero está en Mateo 8:5, sobre la referencia del centurión, de la sanidad de un servidor del centurión. Cuando dice Mateo 8, versículo 7, el centurión le pidió a Jesús que sanara a su siervo que estaba postrado en cama. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Capítulo 8, versículo 7 de Mateo. Y respondió el centurión, le dijo, no es necesario que vaya, solamente di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad, un soldado romano. Versículo 9 dice, porque también yo tengo autoridad. Y el versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló, dice, Jesús se maravilló de este centurión cuando dijo, y les dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, Jesús se maravilló de este centurión que no era nacido de nuevo, estaba un soldado romano. La historia del imperio romano, pues tú ya lo sabes, eran muy extremistas, muy malvados, y un centurión romano con Jesús, pidiéndole que sanidad por su siervo. Pero dice la escritura que este centurión tuvo confianza en Jesús de que sanara a su consiervo. Esto nos anima a nosotros que tenemos a Jesús, que aunque no camina con nosotros físicamente, pero vive dentro de nosotros como hombres, tenemos que animarnos en ver el ejemplo de este centurión. El otro caso es de un paralítico, Mateo 9. Dice la escritura en Mateo 9:1, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama, y al ver Jesús, dice, y al ver Jesús la fe de ellos, de estos 4 hombres, dijo al paralítico, ten ánimo, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. En esta parte, esa referencia, dos referencias que te doy en cuanto a la fe de este centurión y de 4 amigos por su amigo paralítico. Jesús dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos, de los 4 amigos, no dice del paralítico. Esto nos conlleva a entender que verdaderamente nuestra confianza, al ser desarrollada a favor de otros, tiene eficacia, tiene validez ante la presencia o ante los ojos de Dios. Pero lo que Dios desea es de que nuestra confianza se afirme en su palabra, no dudando nada de lo que podamos ver, sobre todo ver o pensar humanamente hablando. Sabemos que tenemos sentimientos, emociones que Dios puso en nosotros, pero no por ello nos vamos a basar a que nuestra confianza o nuestra fe se desenvuelva o se desarrolle. Bien, ahora sí vamos al tema. Acompáñame al libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice aquí la palabra, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos a las iglesias de Asia Menor. Versículo 2 dice, el encabezado dice, la sabiduría que viene de Dios. Y dice enseguida, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas o aflicciones, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos. La otra traducción quiere decir para que sean maduros y cabales sin que les falte cosa alguna. Versículo 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí ahora se relaciona a nosotros los hombres. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí nada más. Ya seguimos adelante cuando dice, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y empieza a hablar también de los que tienen economía. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará, hablando de las personas que Dios les ha bendecido en cuanto a la economía,
Dice que tampoco sean altivos, no sean soberbios, porque todas las riquezas pasarán, como dice aquí versículo 10. Entonces, Dios desea que no seamos hombres fluctuantes, no seamos hombres de doble ánimo, porque si estamos orando, una vida de oración que esté llevando, si no la llevas, hombre de Dios, te animo, porque conlleva esto, lo que te mencioné hace un momento atrás, todo esto que estemos haciendo, lo dejaremos de hacer, dejaremos de orar, dejaremos de obedecer, dejaremos de compartir la palabra, porque cuando llegue el Señor Jesucristo, quiere encontrar fe en nosotros como hombres de Dios para poder dejar e inyectar a nuestra familia y siga nuestras pisadas. Pero si un hombre es una persona de doble ánimo, un hombre de doble pensamiento, pues ¿qué puede dejarle a la familia como ejemplo? Le va a dejar incertidumbre, le va a dejar escepticismo, le va a dejar pues algo que no tiene validez conforme a la palabra. Pero que Dios nos ayude a nosotros como hombres de Dios a establecer un legado en cuanto a las cosas eternas. Entonces, ¿quién es una persona inestable? ¿Quién es una persona de doble ánimo? Es una persona que se guía más por sus sentimientos, por lo que mira, por lo que oye, por lo que piensa, y es variante en cuanto a su vida como hijo de Dios o como hombre de Dios. Y esto, quiero decirte que conforme a la palabra, afecta al hombre nuevo, al hombre espiritual. Porque dice la palabra en 1 Corintios, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si tú y yo somos hijos de Dios, entonces estamos ligados con el Espíritu del Señor. Y no podemos caminar conforme a lo que pensamos, a lo que vemos o a lo que sentimos, sino más bien a lo que dice la palabra. Esto conlleva un esfuerzo de parte nuestra. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza vieja, el viejo hombre, en algunos casos quiere renacer o quiere saltar. Y es donde se impide o invalida la fe que Dios desea que estemos desarrollando como hombres. Entonces, una persona de doble ánimo es inconstante, o mejor dicho, se deja más guiar por sentimientos, emociones, por lo que oye o lo que él piensa preconcebidamente. Y esto afecta el hombre interior, el espíritu nuevo, la mujer nueva, el joven nuevo. Un hombre inestable también dará lugar a mostrar inmadurez. Dios desea seguir ayudándonos a seguir creciendo y madurando en cuanto al conocimiento de Él y mostrarlo a las personas a nuestro alrededor. Jesús dijo, por tus frutos te van a conocer. No todo el que dice Señor, Señor, sino más bien por tus frutos. Lo que tú estás haciendo es porque Dios te está ayudando a mostrarlo, no en tus propias fuerzas. Entonces, un hombre inestable tarda en mostrar madurez. Y yo creo que el tiempo que estamos aquí en la tierra tenemos que aprovecharlo al máximo. Porque en el tiempo pasado de la iglesia primitiva, ellos experimentaron persecución. Y Pablo les animaba, estén siempre gozosos a todos los cristianos de la iglesia primitiva cuando empezó la persecución por los césares. Y Pablo les animaba. Hay veces que se oye algo ilógico cuando dice Pablo que anima a los que estaban siendo perseguidos físicamente hablando y se encontraban en pruebas diversas. Y el apóstol Pablo, como un heraldo que era a seguir, les animaba, estando todavía en libertad, y cuando cayó en cárcel, en prisión, les escribió las cartas animando a los cristianos de aquel tiempo. En aquel tiempo hubo una persecución literal, física, y ahorita pues no tenemos todo esto. Tenemos una libertad de expresión, cualquier expresión que uno quiera hacer. Hablando el mundo, hablando nosotros, no hay persecución como la iglesia primitiva, pero por ello Dios nos anima a mantener una fe, no doble ánimo. Y como hombres de Dios tenemos que mantenernos en un solo ánimo, no doble ánimo. Por eso cuando hay un hombre que es inestable en su andar con el Señor, fluctúa o anda renqueando espiritualmente, es inestable. Él piensa o decide, bueno, pues tiempo de reunión, hoy no vamos, para la otra semana. Son decisiones ilógicas y sobre todo lamentables. Cuando Dios dice en los tiempos que estamos viviendo de gracia, busca, obedece, santificar, apártate. Y esto conlleva de parte de nosotros nuestra decisión. Pero si muchos hombres de Dios no deciden, ya no quedará de Dios, ya no quedará de nosotros que animamos conforme a la palabra. En esas situaciones, cuando vengan las situaciones adversas que no sabemos que se están presentando más, es donde ahora sí el hombre anhelará, pero que Dios nos permita aprovechar el tiempo. En cambio, un hombre estable se conoce al ser dominado, o mejor dicho, al dominar sus sentimientos y emociones. No malinterpretes esto que te estoy comentando, hombre de Dios.
Nuestros sentimientos y emociones no tenemos que, digamos, ser hombres duros o rígidos o fríos. No, 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 no. Te doy la referencia de nuestro Jesucristo, estando en un cuerpo de carne, siendo el Hijo de Dios, pero también tuvo sentimientos y emociones, nuestro Dios, Jesucristo. Cuando Lázaro murió, dice la Escritura que no fue al momento, sino después fue. Y dice la Escritura que estaba en un ambiente fúnebre, sus hermanas llorando a lágrima tendida, y le recriminaron al maestro, las hermanas de Lázaro. Le dijeron: Señor, si hubiera estado aquí no hubiera muerto. Y dice la Escritura que Jesucristo, al ver el ambiente fúnebre, lloró, mostró sus sentimientos como Dios y como en un cuerpo humano también con sentimientos y emociones. Entonces Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? Porque vio el ambiente fúnebre, no tanto de lástima, sino de misericordia, de compasión. Y sabiendo Jesús que lo iba a resucitar, pero dice la Escritura que Él se hizo como nosotros, como hombre, siendo Dios, se humilló a sí mismo, conforme a Filipenses 2. Dice la Escritura que Jesús lloró, en este caso con Lázaro, y dice que después lo resucitó. Ese es el primer caso. El otro caso vemos cuando la hija de Jairo murió y le dijeron al principal de la sinagoga: no molestes más al maestro, ya tu hija está muerta. Y dice la Escritura que le dijo Jesús a Jairo: ten ánimo. Y dice la Escritura que cuando llegaron a la casa de Jairo, Jesús, había también un ambiente fúnebre. Había ahí personas llorando dentro de la casa, ahí a un lado de la niña muerta. Y dice la Escritura que Jesucristo dijo: sacan a estas personas que están aquí llorando. Y dice la Escritura que sacaron a las personas que estaban llorando, y se quedó nada más el matrimonio, Jairo y su esposa y otros discípulos. Y es cuando dice la Escritura que obró el milagro de levantar a la niña. ¿Por qué hizo Dios la diferencia en cuanto a los sentimientos? ¿Por qué no lloró ahí en la casa de Jairo? Lo hizo sencillamente para mostrar el poder a las autoridades, porque Jairo era un principal de la sinagoga. No es que Dios haga excepción de personas en casos como estos, sino que Dios quiso mostrar su grandeza en el poder de resucitar a la hija de Jairo, de un principal de las autoridades en el gobierno de aquel tiempo. Entonces, Dios anhela seguir formando hombres que verdaderamente tengamos una sola confianza, un solo ánimo, no dos ánimos, no dos doble, como dice aquí Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Déjame decirte, como hombre de Dios, si estamos orando continuamente, una vida de oración, disciplina de oración, de obediencia, pidiéndole al Señor, específicamente en la vida de oración, y después de un momento dado dudamos a lo que estamos pidiendo, es lo que dice Santiago: no seamos de doble ánimo. ¿Por qué? ¿Qué podemos darle a nuestros hijos? Mira, vamos a orar, hijo, vamos a orar, esposa, pero si tengo doble ánimo, soy inconstante en mi caminar con Dios. Y como hombre no sería agradable ante sus ojos, y mucho menos ante las personas que nos rodean, como ejemplo o mal ejemplo. Entonces Dios anhela formar hombres de un solo ánimo. Hay pastores, escucha bien esto, hay pastores, hay líderes que batallan con hombres y mujeres de doble ánimo en el servicio, pero por amor a la obra no los desechan. No dice: ¿sabes qué? Tú eres de doble ánimo, no puedo caminar, no puedo trabajar contigo. No. Dios dice, en vez de dividir, en vez de restar, tenemos que sumar. Y por ello es el trabajo de los pastores que tratan con hombres y mujeres de doble ánimo en el servicio. Pero ¿qué nos cuesta como hombres de Dios ser accesibles, ser disponibles, ser dispuestos para apoyar y extender el reino de Dios con los pastores al frente de las congregaciones? Es de gran bendición. Las emociones impiden la estabilidad en un hombre de Dios. El hombre que tiene emociones es el hombre que tiene convicción, el hombre que tiene una convicción es estable en lo que ha creído y en lo que está creyendo. Lo primero que Dios quiere tratar, hombre de Dios, es con nuestras emociones y sentimientos. No estoy diciendo que con otras cosas no quiere tratar, pero primeramente Él quiere seguir tratando con nuestros sentimientos y emociones para seguir avanzando adelante. Vemos la referencia del pueblo de Israel en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Te doy la escritura para que veas ahí en casa, hombre de Dios, la referencia al caso de Israel. En el caso de Israel, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20-21, cuando el profeta Elías, inspirado por Dios, confrontó a Israel, porque Israel estaba en dos ánimos, en dos mentes, agradando al Dios y agradando a los Baales.
Y por eso Dios levantó al profeta Elías y les confrontó. ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos ánimos, en dos pensamientos? Dios confrontó a Israel a través del profeta Isaías. Y entonces cuando obró el milagro de que descendió fuego sobre el sacrificio, es cuando Israel se arrepintió y regresó al camino de Dios. Y no solo ese acontecimiento, sino que aún Dios, usando a Elías, tuvo que derribar a los satanistas, hablando de los 450 profetas de Baal. Esa es la referencia de este hombre profeta de Dios. Confrontó a Israel por los dos ánimos o dos pensamientos. Pero vemos en el siguiente capítulo, ahora con Elías, fíjate lo que aconteció con Elías. Capítulo 19 de segundo libro de Reyes, cuando dice la escritura que Jezabel escuchó que Elías había derribado a sus profetas, los había degollado, los había matado. Dice la escritura que Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: ok, lo que tú hiciste con mis profetas lo voy a hacer yo contigo, Elías. Y dice la escritura que Elías tuvo temor y se fue y huyó y se escondió. Fíjate lo que pasa, lo que puede pasarnos si nos descuidamos como hombres de Dios, que estamos creyendo en Dios, tenemos una confianza plena, ¿sí? Pero pueden venir situaciones adversas, cualquiera que fuere, y dudamos o claudicamos o nos viene el temor. Es donde desagradamos al Señor. Elías no tenía la gracia de Dios como nosotros en Cristo Jesús. Elías no tenía el Espíritu Santo, tenía el respaldo de Dios, inspirado por la palabra. El Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento descendía sobre los profetas, pero no se quedaba con ellos, sino que el Espíritu Santo de Dios descendía para inspirarles a los profetas y hablar la palabra de Dios. Pero nosotros no descendió el Espíritu Santo de Dios y se regresó. El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, con nosotros y por nosotros como hombres de Dios. Tenemos tanto respaldo. Elías tenía el respaldo por la inspiración del Espíritu Santo de Dios y la palabra, y por eso confrontó a Acab, confrontó a Jezabel. Pero vino el temor cuando escuchó las palabras por Jezabel o del mensajero de Jezabel: te va a matar también como lo hiciste. Y dice la escritura que a Elías le vino el temor. ¿Te puedes dar idea de lo que aconteció con un gran hombre profeta de Dios en aquel tiempo? Tenemos que tener cuidado, hombres de Dios, en no dejar que nuestras emociones y sentimientos dominen más de lo que dice nuestra confianza en Dios. Entonces dice el versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ahora, ¿qué es la palabra duda? ¿Qué es la duda, mejor dicho? La duda es algo que impide la decisión en una persona. Eso es lo que significa la duda. Lo que impide a una persona, a un hombre, decidirse a hacer lo que Dios quiere que haga en cuanto a lo que Dios dice. El hombre de doble ánimo es un niño fluctuante, es fácil de llevar por vientos de doctrina, conforme a Efesios 4, ahí lo ves en casa, Efesios 4:14 en adelante, de ser llevados por vientos de doctrinas, como ahorita está lamentablemente aconteciendo en la red o literalmente en congregaciones, donde escuchan muchos hombres, mujeres, matrimonios, otras enseñanzas que están fuera del contexto bíblico, aunque digan la palabra, pero la confianza no la toman muy en cuenta, y por ello son fáciles presas de ser arrastrados. Y que Dios nos guarde a nosotros de ser esa clase de niños, ser arrastrados por todo viento de doctrina que ahorita está infiltrándose o se está infiltrando más en las congregaciones, en el cuerpo de Cristo. Te animo con todo mi corazón, hombre de Dios, a no tener un doble ánimo, porque si tenemos un doble ánimo y estamos sirviendo al Señor, por eso te mencioné de pastores que batallan con hombres y mujeres de doble ánimo en el servicio. Es menester lo que estamos haciendo, lo dejaremos de hacer un día no muy lejano, y que Jesús verdaderamente vea nuestra buena disposición, vea verdaderamente nuestra disponibilidad, vea nuestra voluntad rendida a lo que Él dice. Es mejor obedecer a Dios que estar cuestionando a Dios. Dice, hay una reflexión que dice: no tenemos que cuestionar a Dios, lo que nos compete a nosotros es obedecer. Y la obediencia, tú bien sabes que acarrea o trae bendición en nuestras vidas en varias áreas, y una de ellas es ante los ojos de Dios.
Te animo con todo mi corazón, hombre de Dios, de que evitemos ser hombres de doble ánimo, porque cuando estamos desarrollando la confianza, vimos aquí en capítulo 1, versículo 2, vienen pruebas y en medio de la prueba se desenvuelve o se desarrolla la fe. No tanto en las bendiciones, no tanto en la comodidad, sino en medio de las aflicciones es donde Dios permite que nuestra fe se estire y no se quede ahí estancada. Oremos al Señor por este tiempo y por la palabra. Y yo te animo ahí, hombre de Dios, que tu confianza en el Señor no se quede ahí encerrada, encajonada en tu vida, sino que Dios dice que la estamos empezando a desarrollar. Por eso este tema de la enseñanza, ejercitando la fe, y tú bien sabes que al ejercitar conlleva un esfuerzo. Todo lo que conlleva trabajo, tanto físico como espiritual, conlleva esfuerzo. No podemos quedarnos con brazos cruzados o que todo caiga del cielo. No. Tenemos que esforzarnos para alcanzar lo que Dios nos ha dado, y eso es la vida eterna. ¿Tenemos garantizada la salvación? Claro que sí, pero no tenemos que estar en comodidad. Tenemos que esforzarnos para alcanzar a otros y no dejar que otras personas se vayan mientras nosotros ya tenemos asegurada nuestra salvación. No caigamos en ser hombres egoístas. Padre Celestial, te doy gracias en estos momentos. Señor, el contexto de tu palabra nos está instando, nos está motivando, nos está alentando, Señor, a evitar ser hombres de doble ánimo, de doble pensamiento, de doble alma. Sabemos que los sentimientos que has puesto en nosotros, Señor, no nos van a llevar o no nos van a garantizar, Señor, la entrada a la eternidad, Señor. Lo que nos va a garantizar nuestra salvación es nuestra confianza acompañada de acciones correspondientes, Señor. Ayúdanos como hombres, Padre Celestial, a decidirnos, Señor, y poder seguir enseñando a los que están a nuestro cargo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra generación, Señor. Y todo esto con el ejemplo a seguir, Padre Celestial. Te doy muchas gracias por este momento y que la palabra tuya sé que no va a volver a ti vacía, sino que hará aquello para cual tú la enviaste, hablando a nosotros los hombres como principales responsables del hogar que nos has dado, Señor, de la vida que nos has dado también, Padre Celestial, y sobre todo del respaldo en las congregaciones donde estamos apoyando a nuestros pastores. Y te doy gracias por cada hombre, si se encuentra desanimado o si se encuentra con doble ánimo, Padre, revélale, Señor Espíritu Santo, que es menester mejor estar confiando en ti que confiar en uno mismo, Padre. En el nombre de Jesús, así es. Bueno, pues Dios te bendiga, hombre de Dios, y no desanimes, no bajes la guardia de lo que pasa a nuestro alrededor en la sociedad. No tenemos que bajar la guardia, hay que mantenernos continuamente avanzando con la ayuda de Dios y sobre todo clamando. Claro, no podemos decir, Señor, el Señor respeta tu albedrío, tu libre voluntad y también la mía, pero si no le pedimos al Señor, Él no lo hará. En cambio, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, guíame, Espíritu Santo, y es así cuando Dios escuchará el clamor de los hombres de Dios y va a intervenir. Dios te bendiga.